A lo largo de la vida, todos deseamos vivir disfrutando de la paz, la tranquilidad y la alegría. Queremos empezar el día con tranquilidad y terminarlo con gratitud. No creo que haya nadie que desee vivir quejándose y en medio del pecado. Sin embargo, curiosamente, nuestro corazón suele inclinarse siempre hacia el lado opuesto. ¿Por qué será que en nosotros crecen tan fácilmente la queja en lugar de la gratitud, la ira en vez de la mansedumbre y el cinismo en vez del amor? ¿Por qué, aunque anhelamos y deseamos la luz sin cesar, terminamos haciendo todo tipo de malos pensamientos y acciones como si quisiéramos permanecer en la oscuridad? El ser humano naturalmente desea vivir con bondad. Sin embargo, de manera extraña, en ciertos momentos, mi alma termina siendo arrebatada por una voz ajena a mi propia voluntad. ¿Está bien? ¿No crees que esta vez estaría bien al final? Todos los demás también lo hacen así. ¿Por qué tú debes vivir tan diferente? Ese susurro es realmente suave, pero de manera astuta y razonable nos conduce silenciosamente hacia la muerte, hacia la oscuridad. Entonces, ¿desde cuándo la insatisfacción se convirtió en un hábito de mi corazón y la negación en mi lenguaje, arrastrándome así hacia la oscuridad? Frente a este tipo de preguntas, a menudo buscamos la filosofía, aprendemos ética y nos esforzamos mucho por controlar nuestro corazón dentro del marco de la moralidad. Sin embargo, en ningún lugar de este mundo existe un libro o una respuesta que pueda explicar completamente esta contradicción interna del ser humano. La filosofía plantea la pregunta del por qué e intenta decirnos cómo podemos cambiar, pero allí no se encuentra en absoluto la respuesta a nuestra vida. La moralidad nos presenta los criterios del bien y del mal, pero no nos concede la capacidad interior para vivir de acuerdo con esos criterios. La ética nos habla de los límites que los seres humanos deben respetar, pero no nos da la fuerza para cumplir con esos límites. Al final, los seres humanos nos damos cuenta de que con el paso del tiempo no podemos enderezarnos por nuestra propia fuerza. En ese momento nos damos cuenta de que lo que debíamos enfrentar no era la situación en sí, sino una fuerza que reside en nuestro interior, es decir, el poder del pecado que nos sobrepasa. Esto es el límite del ser humano y al mismo tiempo la verdadera naturaleza del ser humano según la Biblia. La naturaleza del ser humano, según la Biblia, se menciona innumerables veces. Vamos a leer Jeremías 17:9. Comencemos. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Amén. Si la razón por la que los seres humanos somos malvados y estamos caídos fuera simplemente un defecto moral, entonces bastaría con corregir nuestra moralidad. Pero si volvemos a la Biblia, que dice que el propio corazón, el centro de nuestro ser, está corrompido, ¿qué podemos hacer si nuestro propio corazón está corrompido? Por eso, si miramos un poco más profundamente, podemos darnos cuenta de que la lucha humana no es un problema moral, sino una guerra espiritual invisible. ¿Cómo podemos superar la negatividad, el dolor, la desesperanza y el pecado en nosotros? ¿Qué es lo que me hace tan débil y qué es lo que está dominando ahora mis pensamientos y emociones? Si es el espíritu de miedo, estamos atrapados. Si es el espíritu de pecado, estamos completamente atados. ¿Cómo podemos liberarnos de ese poder invisible a través de la palabra de hoy? Voy a intentar abrir una a una las puertas de ese secreto. Hoy oro para que al abrir esa puerta secreta la bendición de Dios renueve sus espíritus. ¿Qué clase de ser era el ser humano original creado por Dios a su imagen? Era una existencia espiritual.
Dios insufló vida en las fosas nasales del hombre y le permitió vivir en comunión con el Espíritu de Dios. En ese momento el espíritu humano estaba conectado con el Espíritu de Dios, recibía su voluntad a través del alma, la pensaba y la ejecutaba en el mundo a través del cuerpo, siendo así un ser completamente perfecto. Es decir, el ser humano fue creado desde el principio como un ser gobernado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, Satanás rompió este orden sagrado. El susurro de la serpiente fue la tentación del orgullo. Tú también puedes ser como Dios. En ese momento, Adán y Eva se alejaron de la palabra de Dios y siguieron su propio juicio. Como resultado, el espíritu humano se desconectó del espíritu de Dios. Y en el lugar que Dios dejó, el espíritu del diablo, es decir, el espíritu de desobediencia, llegó a dominar nuestro espíritu. Si entendemos que el centro de la humanidad ya no es Dios, sino que está bajo el dominio de Satanás, no hay razón para volver a la moralidad, la filosofía u otras religiones. El espíritu del hombre, al quedar vacío tras la partida del Espíritu de Dios, fue llenado por completo de pecado, miedo y codicia. Cuando nuestro espíritu se oscureció, nuestra alma se confundió y al tambalearse el alma, el cuerpo se convirtió en un instrumento de deseo, un instrumento de pecado. Desde entonces el ser humano ya no pudo vivir orientado hacia Dios. Al morir nuestro espíritu, aunque el hombre sigue vivo, ha perdido la verdadera vida. Por sí mismo desea el bien, pero no tiene ninguna capacidad para hacerlo. Quiere conocer la verdad, pero no tiene ojos para comprenderla. ¿Por qué? Porque el espíritu caído, el espíritu del diablo, nos domina. Esta es la condición real del ser humano caído, alejado de Dios. ¿No es absurdo creer que podemos vivir con virtud o salvarnos sin reconocer esto? Así, el ser humano deambula como una brújula sin rumbo, esforzándose por llenar el vacío de su corazón, pero nuestro corazón nunca se llena por completo. Vivimos apoyándonos en el mundo visible, pero como seres que han perdido la vida eterna, al final vivimos sin esperanza, insatisfechos, simplemente sumidos en quejas, descontento y nuestros propios deseos, y así poco a poco nos vamos muriendo. El pasaje de hoy, Primera Tesalonicenses 5:23, no ve al ser humano simplemente como un ser físico, sino que la Biblia nos dice que el ser humano está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Pablo escribió esta carta durante su segundo viaje misionero en Corinto, ofreciendo palabras de aliento y exhortación a los creyentes de Tesalónica, quienes permanecieron firmes en su fe a pesar de la persecución. En particular, este pasaje corresponde a la oración de bendición al final de la carta, donde Pablo, más allá de una simple exhortación moral, ruega fervientemente que todo el ser del creyente sea completamente santificado en Dios. No se limita a exigir que no pequemos o vivamos en santidad como un mandato ético, sino que proclama la restauración integral del ser, deseando que el espíritu, el alma y el cuerpo sean preservados sin mancha. Esta palabra no es solo una invitación a la perfección moral, sino una proclamación del deseo de que el ser humano sea restaurado al arquetipo creado por Dios, recordando que el hombre no es solo un ser material, sino un ser espiritual originado por el aliento de vida de Dios. El ser humano original fue creado a imagen de Dios. Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Este aliento es el Espíritu de Dios. En ese momento, el espíritu del ser humano se comunicaba con el Espíritu de Dios, recibía su voluntad, la pensaba, sentía y decidía a través del alma y la expresaba ante Dios en el mundo mediante la obediencia a través del cuerpo. Es decir, al entrar y habitar el Espíritu de Dios en el espíritu humano y comunicarse con él,
el ser humano podía conocer la voluntad de Dios, orientarse hacia Él, y su espíritu, siguiendo al Espíritu de Dios, gobernaba su alma y el cuerpo ejecutaba esa voluntad. Así, el ser humano vivía en perfecta armonía, siendo un ser perfecto que se comunicaba con Dios. Esta estructura es el orden de gobierno de Dios. El Espíritu de Dios estaba en el espíritu humano y ese espíritu era el canal de vida, haciendo que todo fluyera armoniosa y bellamente. Sin embargo, en el momento en que este orden se rompió debido a la caída del hombre en el jardín del Edén, toda la existencia humana se derrumbó. Así el espíritu humano quedó completamente separado del Espíritu de Dios. Cuando se interrumpió la comunión con Dios y su aliento de vida se apartó, ¿en qué estado quedó el espíritu humano? En un estado de muerte. Nuestro espíritu humano se convirtió en un espacio vacío y en ese lugar entró el espíritu del maligno, ocupando y gobernando completamente el centro del ser humano. El cuerpo sigue vivo, pero el espíritu se ha convertido en muerto. Debemos saber que el espíritu humano, del que se ha apartado el Espíritu de Dios, ya no puede discernir la verdad. La mente es arrastrada por deseos distorsionados y el cuerpo se convierte en un instrumento del pecado, llegando a ser una existencia destinada irremediablemente a la muerte. El espíritu demoníaco que ha entrado en el humano ha hecho que el alma use el cuerpo como instrumento de pecados, manejándolo para buscar placeres carnales, codicia, ira, pereza y más. Debemos entender que si nuestros hijos viven como personas perezosas, llenas de ira, adictas al juego, que maldicen, que han perdido la visión y no estudian, no hay otra solución más que cambiar su espíritu caído, el espíritu del diablo, por el espíritu de Jesucristo. Pero ¿por qué intentamos controlar ese espíritu con filosofía, ética, moral o medicamentos psiquiátricos? Eso no tiene ningún sentido. Debemos entender que la naturaleza de la caída humana es triple colapso: muerte del espíritu, confusión del alma y corrupción del cuerpo. Pablo, incluso en medio de esta realidad desesperanzadora, proclama esperanza a través de las palabras del texto. El Dios de la paz mismo es quien te santifica por completo en todo tu ser. Y esta profunda expresión revela claramente al Dios de la paz, quien es el que restaura el orden perdido en nuestras vidas. La expresión santificar completamente significa no solo el perdón de los pecados, sino la restauración total del espíritu, el alma y el cuerpo. Lo hace todo completamente sagrado. No se trata solo de santificar el espíritu, el alma o el cuerpo, sino de restaurar completamente los tres: espíritu, alma y cuerpo. Es decir, Dios nos está diciendo ahora, en este preciso momento, que va a restablecer ese orden perfecto de 7 que Él nos dio en la creación. Y Pablo añade lo siguiente: deseo que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que sean preservados sin mancha. La palabra preservar significa ser protegido y cuidadosamente cuidado hasta el final. Es decir, la santidad de los creyentes no se mantiene simplemente por la voluntad humana, sino que es el resultado de la gracia de Dios que Él mismo protege y resguarda. Leemos una vez más el pasaje de hoy. Oro para que al leer esto una vez más con el poder significativo del Espíritu Santo, sus espíritus, almas y cuerpos sean preservados sin mancha para la venida de Jesucristo y que reciban esta bendición. Leámoslo de nuevo. Comencemos. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto de hoy no es una exhortación moral. Es la obertura del Evangelio donde el espíritu muerto revive. Pablo está enfatizando ahora de manera especial la importante obra de salvación que Dios mismo lidera, usando la expresión el Dios de paz mismo. Debido al pecado,
el espíritu humano del que Dios se había apartado ahora, es renovado por la entrada del Espíritu de Jesucristo, de modo que todo el ser humano vuelve a nacer y se renueva. Cuando el espíritu es restaurado, el alma recupera su orden, y cuando el alma es restaurada, nuestro cuerpo es utilizado como un instrumento santo. Este es precisamente el significado del mandato de ser preservado sin mancha. No es una perfección lograda por el ser humano por sí mismo, sino la obra de la nueva creación de Dios a través de Jesucristo. Ahora debemos preguntarnos, ¿quién es el dueño de mi espíritu? ¿Qué espíritu habita realmente en mi espíritu? ¿Sigue siendo el espíritu del maligno quien gobierna el lugar de mi espíritu? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien ha entrado en mi espíritu y me gobierna. ¿Deberíamos preocuparnos por el dinero o deberíamos preocuparnos por nuestro espíritu? Queridos y respetados todos, como hemos visto hasta ahora, el ser humano fue creado originalmente con espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, debido al pecado, esta estructura se destruyó por completo. Cuando el Espíritu de Dios se fue, el espíritu humano se quebró y en ese vacío entró el espíritu del mundo que empezó a gobernar al ser humano. Por eso, aunque hacemos el bien, terminamos haciendo el mal que no deseamos, y aunque anhelamos la paz, inevitablemente albergamos insatisfacción. Sin embargo, hoy el Evangelio nos trae una noticia asombrosa. Es que el Espíritu de Jesucristo vuelve a entrar en nuestro espíritu. Romanos 8:11 proclama lo siguiente, así que leamos todos juntos. Comencemos. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Amén, queridos todos. Esta palabra es el núcleo de nuestro evangelio. Creer en Jesús no significa simplemente aceptar una doctrina, sino que su espíritu entra en mí y da vida a mi espíritu. Si mi espíritu, que estaba muerto, recibe la vida del Espíritu de Jesucristo y revive, entonces el alma queda bajo el dominio de ese espíritu vivificado y el cuerpo deja de ser un instrumento del pecado para convertirse en un instrumento de justicia. Esto es precisamente lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, el pasaje de hoy, acerca de vivir una vida en la que el espíritu, el alma y el cuerpo se conservan irreprensibles. Cuando creemos en Jesús y el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, viene a nosotros, nuestra alma ya no es manipulada por el espíritu del diablo, ni se tambalea por las emociones y deseos del mundo. Jesucristo es quien renueva nuestros pensamientos, gobierna nuestras emociones y guía nuestra voluntad hacia la santidad. Por eso el apóstol Pablo declara así en 2 a los Corintios 5:17. Leamos todos juntos. Comienzo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Si creemos en Jesucristo y vivimos aceptándolo como nuestro Salvador, si permanecemos así en Cristo, entonces los pecados del pasado y la vieja naturaleza, es decir, el espíritu maligno de antes, ya no podrán dominarnos. El Espíritu de Dios habita en nosotros y nos guía a vivir con un corazón nuevo, una nueva dirección y una nueva vida. Este versículo dice que quien ha nacido de nuevo en Cristo se convierte en una existencia totalmente nueva. El nuevo nacimiento es un acto de nueva creación donde la esencia de nuestro ser se renueva al recibir el Espíritu Santo. Queridos todos, solo cuando el Espíritu Santo gobierna nuestro espíritu, nuestra alma halla su verdadero lugar y nuestro cuerpo es revestido de santidad. Esto es precisamente el fruto verdadero de la salvación y el estado en el que la paz de Dios gobierna todo nuestro ser. En ese momento ya no nos dejamos sacudir por los temores del mundo y permanecemos firmes en el amor de Dios.
En Juan 3, 5 a 6, Jesús le habla a Nicodemo acerca del Espíritu Santo. Leamos todos juntos este pasaje. Comencemos. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Amén. Estas palabras no se refieren simplemente a un nuevo comienzo moral, sino al acontecimiento en el que el espíritu muerto vuelve a la vida, es decir, al nacimiento de una nueva vida, al nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Es un pasaje difícil de entender. Si uno no nace de agua y del Espíritu, ¿qué significa el agua? ¿Acaso debemos beber mucha agua para volver a vivir? En la Biblia, el agua simboliza la purificación y el lavado del arrepentimiento. En tiempos de Jesús, Juan el Bautista bautizaba a la gente con agua y proclamaba el arrepentimiento. Es decir, nacer del agua no se refiere solo al bautismo, sino al proceso de purificación interior en el que uno se arrepiente de sus pecados y limpia su viejo yo. Por lo tanto, cuando Jesús habla de nacer de agua y del Espíritu, se refiere al nacimiento espiritual donde el Espíritu, antes muerto por el pecado, revive por el arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo alguien a nuestro lado. La promesa de Ezequiel 36:26 está destinada a cumplirse en nosotros. Leamos todos juntos una vez. Comencemos. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Amén. Esto significa que Dios nos da un espíritu nuevo dentro de nosotros. Es decir, Dios mismo pone su espíritu en nuestro interior y ese espíritu renueva nuestro corazón y preserva nuestra vida en santidad. Estimados y amados hermanos, el nuevo nacimiento no es una simple decisión, sino el acontecimiento en el que el Espíritu de Jesucristo viene a nosotros. Debemos permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestro espíritu. Cuando el Espíritu Santo gobierna el espíritu, el alma se renueva y el cuerpo puede ser santo. Esto es la verdadera restauración y el poder de la salvación. Además, la Biblia dice lo siguiente en Romanos 8:9. Leamos todos juntos, comencemos. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Amén. La palabra dice que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, no estamos en la carne. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, entonces ya no vivimos bajo los instintos de la carne, sino bajo el dominio del Espíritu. Solo cuando nuestra alma, que desea hacer el bien, se somete al Espíritu Santo, puede dirigirse al verdadero bien y la salvación. En este momento oro en el nombre de Jesucristo para que el Espíritu de Jesucristo more en ustedes. Cuando su Espíritu los gobierne, nuestro espíritu recuperará la luz, nuestra alma disfrutará de la paz y nuestro cuerpo se convertirá en una ofrenda santa que da gloria a Dios. Esto es precisamente el Evangelio. Cuando el Espíritu de Jesucristo entra en nosotros, el espíritu muerto revive, el alma se renueva y el cuerpo se santifica. Eso es la salvación y la verdadera esencia del nuevo nacimiento. La salvación es el acontecimiento en el que el espíritu muerto vuelve a la vida por el Espíritu Santo. No es el resultado del esfuerzo humano ni de la moralidad, sino el poder de Dios que, al entrar el Espíritu de Jesucristo en mí, vivifica mi espíritu, renueva mi alma y santifica mi cuerpo. La salvación es la restauración de la relación rota con Dios y la obra de gracia en la que se vuelve a abrir el canal de la vida. Por lo tanto, la salvación es el acontecimiento de la restauración integral, en el que llegamos a ser personas completas porque Jesucristo habita en nosotros. El corazón de Dios revelado en la palabra de hoy es uno solo, amor puro que desea darnos nueva vida. Aun cuando la humanidad cayó y su espíritu se apartó, Dios no nos abandonó, sino que por medio de Jesús volvió a soplar su aliento en nuestro espíritu.
¿Qué clase de corazón tiene el Padre cuando dice, como en las palabras de Ezequiel, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros? Es el corazón de amor restaurador que desea abrazar de nuevo a los hijos que se han alejado. Es el corazón de Dios que, más que condenar al pecador, desea darle vida de nuevo y anhela profundamente que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean restaurados en santidad. Un santo es una persona que ha recibido nueva vida porque el Espíritu de Jesucristo habita en su interior. Un santo es quien, en lugar de estar bajo el dominio del mundo, vive guiado por el Espíritu de Dios y conserva su espíritu, alma y cuerpo santos. ¿Es acaso solo alguien que asiste rutinariamente a la iglesia? Absolutamente no. Un verdadero creyente es aquel cuya paz de Dios gobierna su interior, que obedece la guía del Espíritu Santo y que realmente cree en el nombre de Jesucristo. Un santo es un hijo santo de Dios cuya alma que estaba muerta ha vuelto a la vida, vive como luz en el mundo, cumpliendo la voluntad de Dios y restaurado a su imagen. Queridos y respetados santos, debemos arrepentirnos. El arrepentimiento no es simplemente reconocer nuestros errores. El arrepentimiento es cambiar de dirección para que el espíritu muerto vuelva a volverse hacia Dios. A menudo intentamos corregir solo nuestros actos, pero la raíz del problema siempre está en el ámbito de nuestro corazón donde el Espíritu de Dios no puede gobernarnos. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento debe comenzar con un clamor: Señor, entra en mi espíritu y gobierna mi ser. Dios ha prometido que no despreciará nuestro espíritu quebrantado, sino que renovará el corazón contrito. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y gobierna nuestro espíritu, la oscuridad se desvanece y nuestro corazón se renueva. El arrepentimiento consiste en renunciar a mi soberanía y aceptar nuevamente el gobierno de Dios. El arrepentimiento no termina en lágrimas, sino que marca el inicio de una nueva vida. Bendigo para que hoy ocurra en mí y en todos ustedes un verdadero arrepentimiento en el que todos entreguemos de nuevo nuestro espíritu, alma y cuerpo a Dios, confesando: Señor, crea en mí un espíritu nuevo. Queridos todos, ¿por qué nuestro espíritu, alma y cuerpo deben ser santificados? Porque Dios no creó al ser humano como un ser parcial, sino que lo hizo en su totalidad. Nuestro espíritu, alma y cuerpo están íntimamente conectados entre sí y Dios desea revelar su imagen a través de nosotros en su totalidad. Nuestro espíritu es donde nos comunicamos con el Espíritu de Dios. Nuestra alma, con pensamientos, emociones y voluntad, decide la dirección de la vida y el cuerpo es el canal para practicar esa fe interior. Solo cuando estas tres áreas pertenecen armoniosamente a Dios, se completa la verdadera santidad. Sin embargo, si una de ellas se derrumba, todo nuestro ser se tambalea y termina por caer. Si el espíritu está enfermo, nuestra alma se llena de confusión. Y si el alma está en tinieblas, nuestro cuerpo inevitablemente se convierte en un instrumento del pecado. ¿Realmente desean una vida donde, aunque hablen de fe y religión, su corazón siga atado al mundo y sus actos a los deseos mundanos? Eso es una fe parcial y no es en absoluto la salvación integral que Dios desea. El Evangelio no es simplemente una noticia que salva solo nuestra alma. Jesucristo sufrió en la cruz no solo en espíritu, sino también en cuerpo, y su resurrección proclamó la restauración total del ser humano. La sangre de Cristo no solo limpia nuestra conciencia, sino que también renueva nuestra mente para que miremos únicamente al Señor. Así, deben creer que el Evangelio no restaura solo una parte del ser humano, sino que es un poder sagrado que restaura la totalidad de nuestra existencia. Dios quiere que nuestra alma, pensamientos, palabras y acciones sean transformados a la imagen de Jesucristo. La santidad no es algo que deba quedarse solo dentro de la iglesia. Es el fruto del Evangelio que se manifiesta en todas las áreas de la vida.
en el hogar, en el trabajo, en nuestras relaciones y aún en la soledad, la vida de Jesucristo debería reflejarse en nuestras palabras, actitudes y acciones. ¿De qué sirve mostrar santidad solo dentro de la iglesia? Ahora debemos buscar el gobierno del Espíritu Santo. Señor, ven a mí y renueva mi espíritu. Debemos orar pidiendo que no sea el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios quien nos gobierne. Esta es nuestra súplica de hoy. Y queridos todos, tomemos una decisión. Decidamos no vivir más como esclavos del pecado, sino permitir que vivamos por la vida del Espíritu de Dios. Decidamos seguir la guía y la fuerza del Espíritu Santo, no nuestros propios pensamientos, y aferrarnos al estándar de la palabra, no a nuestras emociones, mientras oramos y nos acercamos al Señor. Creo que hoy el Espíritu de Jesucristo que está en nosotros restaurará perfectamente la soberanía sobre sus vidas. Oro para que una bendición asombrosa en la que su espíritu, alma y cuerpo sean preservados en santidad llegue a todos ustedes y que la mayor bendición de vivir como personas de Dios en este mundo sea derramada sobre cada uno de ustedes. Con esto concluyo la palabra. Nuestra salvación comienza con el amor de Dios y se completa por la obra del Espíritu Santo. Nuestro espíritu es el canal que nos conecta con Dios. Nuestra alma piensa y decide según la influencia que recibe de ese espíritu y nuestro cuerpo manifiesta esas decisiones en acciones. Espero que durante esta semana el Espíritu Santo guarde sus emociones, pensamientos y cada paso de su vida. Bendigo para que su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin mancha y la paz de Dios llene sus hogares y trabajos. Proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta gracia y bendición se derramen abundantemente sobre todos nosotros. Les bendigo. Oremos todos juntos. Santo Padre Dios, a través de la palabra de hoy comprendemos claramente que es nuestro espíritu y que para poder vivir en santidad en este mundo no es por nuestra propia bondad, acciones, esfuerzos, ni tampoco por los actos de nuestra fe, sino únicamente porque el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, entra y mora en nosotros. Al gobernar mi alma y a través de ella hacer que las acciones de nuestro cuerpo se dirijan completamente hacia Dios, transformándonos así en una conducta santa, hemos aprendido que no vivimos por nuestra propia voluntad o capacidad, sino por la guía y la plenitud del Espíritu Santo. Señor, si hasta ahora la esperanza del mundo, las riquezas, la fama y todas las cosas del mundo han sido el centro de mi vida, te ruego que a partir de ahora mi centro sea solo para ti. Señor, entra en mí, gobierna mi vida y permite que todos nosotros podamos orar para que estés con nosotros. Señor, obra en nosotros para que podamos hacerlo. Renueva nuestra alma y permite que nuestro cuerpo no sea un instrumento del pecado, sino que se convierta en un sacrificio vivo y santo. Que el Dios de paz mismo nos santifique completamente y que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, permanece con nosotros para que podamos recibir esta maravillosa bendición. Ahora, para rescatarnos de nuestro deseo de ser como dioses y de seguir los caminos del mal, Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos por la senda santa, para transformar nuestros corazones y conducirnos a la verdad eterna. Que la gracia de Jesucristo, quien entregó su vida por amor a nosotros, y el amor inquebrantable de Dios, quien ofreció a su Hijo único para redimirnos, junto con la guía constante, tierna y poderosa del Espíritu Santo, estén hoy y siempre con cada alma aquí presente. Que todos los que se arrodillan ante el Señor, anhelando su palabra y confiando plenamente en Él como nuestra única esperanza y salvación
salvación eterna sean llenos de su paz, su fortaleza y su gozo. Que la gloria, el poder y la bendición de Jesucristo los rodeen y acompañen ahora, siempre y por toda la eternidad. Amén.